mensaje oculto, una profecía y un reino invisible. Descubre por qué uno de los 12 discípulos de Jesús no moriría hasta ver este reino en todo su esplendor. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros de JJ Benítez. Imagina un momento en la historia en el que el silencio y el viento que sopla desde el oeste son testigos de una proclamación que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. En una colina que mira al oscuro y agitado lago, Jesús de Nazaret reúne a sus discípulos para revelarles una verdad profunda. Ellos son los embajadores de un reino invisible. Entre miradas de asombro y palabras incomprendidas, el Maestro Jesús les confiere un poder y una misión divina. En este video exploraremos uno de los momentos más enigmáticos del ministerio de Jesús, cuando en la cumbre de una colina, rodeado de sus discípulos, les revela el destino que les espera. Sumérgete con nosotros en esta historia fascinante de revelación y misterio, donde el tiempo parece detenerse y la lluvia azul desciende como un signo celestial, iluminando no solo los rostros de los presentes, sino también el destino de la humanidad. Acompáñanos a desentrañar los secretos de este pasaje extraordinario y a descubrir por qué aquel 12 de enero es mucho más que un simple día en la vida del Hijo del Hombre. Jasón comienza el relato diciendo que el 12 de enero del año 27, domingo a eso de las 11 de la mañana, recién llegado al Yam o lago de Tiberíades, el maestro reunió a los 12 e hizo un gesto para que me uniera a ellos. Nadie sabía a dónde nos encaminábamos. Desembarcamos en Nahum y en silencio dejamos atrás la población, dirigiéndonos hacia el oeste. Al poco ascendimos por una colina, bien conocida por este explorador. Se trataba del promontorio existente al noroeste de Nahum, en el que aterrizó la cuna tras el segundo salto. El cielo se nubló de repente y empezó a soplar el viento. Procedía del oeste, llegó fuerte y silbante, y hacia las 13 horas alcanzaron la cumbre. Bartolomé respiraba con dificultad. Jesús dejó que sus hombres se recuperasen. Y el maestro solicitó que los discípulos se sentaran en la hierba. Formaron un círculo en torno a él. Yo permanecí de pie, por detrás del citado círculo. El maestro esperó unos segundos. El viento agitaba la túnica blanca. La temperatura había descendido. Nos cubrimos con los mantos. El Galileo portaba el de siempre, el ropón color vino. Miró a los discípulos, uno por uno, y lo hizo con especial ternura. Finalmente, el Hijo del Hombre, apartando los cabellos del rostro, anunció: Ha llegado la hora. Deseo proclamaros mis embajadores. Los íntimos se miraron unos a otros. Pedro sonrió, pero creo que no entendió el alcance de las palabras del Galileo, y Jesús continuó: Hermanos míos, ha llegado la hora del reino. Os he traído aquí para que sintáis, de cerca, la presencia de Abba. A partir de hoy seréis distintos. Quiero que proclaméis mi mensaje con fidelidad. Jesús se detuvo unos segundos e insistió: Quiero que proclaméis el mensaje del Padre con fidelidad. En especial cuando yo no esté. Olvidad los asuntos terrenales. Olvidad las rivalidades. Olvidad quién es más y quién es menos. Todos sois superiores a todos. No lo olvidéis. Sois hijos de un Dios. Se detuvo de nuevo. También el viento se quedó quieto, expectante. Sois inmortales por expreso deseo de Abba.
Sois inmortales, hagáis lo que hagáis, y penséis lo que penséis. Los discípulos le miraban, incrédulos. Olvidad prohibiciones. Olvidad dogmas. Olvidad la política. Olvidadme, incluso. Olvidad mi persona, si lo deseáis, pero no dejéis que el olvido ahogue el mensaje del Padre. Pedro y Juan Zebedeo protestaron por lo bajo. Nunca te olvidaremos, maestro. Efectivamente, no entendieron al Galileo. ¿Y cuál es ese mensaje? Jesús lo había repetido decenas de veces, pero volvió sobre ello. El Padre no es lo que dice. Sois sus hijos. Sois inmortales por naturaleza. Sois hermanos. Hay una esperanza. A eso he venido, despertad a los dormidos, hablad de la inmortalidad a los que sufren la oscuridad de la ignorancia, liberad a los oprimidos de espíritu, cargad los corazones de alegría, respetad todas las opiniones, no vendáis. Este reino invisible y alado del que os hablo es el reino que añora la humanidad desde siempre y para siempre. En verdad os digo que ese reino llegará. Vosotros, ahora, sois los primeros heraldos. No os apartéis de lo que predico. Pedro estalló. Nunca, Rabí, jamás nos apartaremos. Buscad el nuevo reino en vuestras mentes y el resto llegará por añadidura. Entonces el maestro habló de algo que dejó perplejos a los 12, y para lo que no he hallado explicación. En verdad os digo que ese reino está tan cerca que uno de vosotros no morirá hasta que no lo haya visto. Por último, Jesús hizo un nuevo anuncio de su muerte, pero ninguno captó el sentido de las palabras del Galileo. Y cuando me haya ido, difundid mi mensaje. El viento regresó. Jesús guardó silencio. Fue una especie de reconocimiento oficial de los discípulos. A partir de aquel domingo, 12 de enero, podían ser considerados como los representantes del Hijo del Hombre en la tierra. Pero, lamentablemente, no tuvieron en cuenta sus palabras. Cuando el Maestro murió, Pedro y una parte del grupo renegaron del mensaje y terminaron fundando una iglesia. Pero esa, en efecto, es otra historia. Los discípulos seguían sentados e hicieron algunos tímidos comentarios entre ellos. No sabían de qué hablaba el rabí, ni remotamente, y una súbita idea me arrebató del lugar y del instante. ¿Quién de los 12 era el segundo traidor? Y olvidé el asunto. Quizás se trataba de una bravuconada de Antipas. Se hallaban cerca de las 14 horas, y estaba a punto de asistir a una escena de especial emoción y, ¿cómo decirlo?, increíble. Pero antes sucedió algo que reflejó bien la distancia entre lo dicho por Jesús y lo entendido por los discípulos. Felipe, de pronto, alzó la mano izquierda y preguntó: Maestro, ¿es posible que llueva? ¿Debo bajar a Nahum y conseguir capotes? Y añadió con timidez: Lo digo por el dinero. Jesús sonrió complacido por el interés del intendente y respondió: De momento no es necesario. Pero Señor, puede que llueva. Lo sé. ¿Y no te preocupa? No, Felipe, el Padre sabe. Felipe puso mala cara y comentó con Pedro: Te digo que va a llover. A lo lejos, como si hubieran escuchado al voluntarioso Felipe, relampaguearon algunas culebrinas. El maestro prosiguió: solicitó a los discípulos que se colocaran de rodillas, y así lo hicieron. Acto seguido, en mitad de un sonoro silencio, elevó el rostro hacia las nubes, entornó los ojos y murmuró algo, al tiempo que alzaba los brazos y presentaba las palmas de las manos. No alcancé a oír. Por un momento pensé en arrodillarme. No lo hice. Solo era un observador. Instantes después, el Hijo del Hombre caminó hacia Judas Iscariote, colocó las manos sobre la cabeza de éste y, sin tocar los cabellos, dejó que corrieran los segundos. El silencio siguió tronando. Algunos discípulos, intrigados, levantaron la vista con disimulo, contemplaron la escena y volvieron a bajar los ojos. Y el maestro empezó a cantar. Fue un cántico suave, melodioso y lleno de misterio. Parte de lo que dijo está por descifrar. Cuando regrese, querido Judas, tu dignidad será restablecida. El Iscariote se removió, inquieto. No comprendió. Nadie entendió. Yo tampoco.
el silencio siguió en pie en lo alto de la colina. Jesús se dirigió a Tomás, situó las manos sobre la cabeza del discípulo y volvió a entonar un cántico, al tiempo que dirigía los ojos al cielo. Cuando regrese, querido Tomás, tú serás el profeta. Después pasó al primero de los gemelos y volvió a decir: Cuando regrese, querido Jacobo, tú serás. Al cuarto discípulo, el segundo gemelo, Jesús le dijo: Cuando regrese, querido Judas, tú anudarás los pactos. A continuación llegó frente a Simón, el zelota, y repitió la imposición de manos diciendo: Cuando regrese, querido Simón, nada permanecerá oculto. Y el siguiente discípulo lo fue Mateo. Cuando regrese, querido Mateo, el mundo será del Padre. Y le llegó el turno a Bartolomé. Cuando regrese, querido Bartolomé, lo valioso flotará a simple vista. Y le tocó el turno a Felipe, el intendente. Cuando regrese, querido Felipe, habré vencido para siempre. Felipe no dejó escapar la ocasión, alzó la mirada y preguntó: ¿Sigues pensando lo mismo? El maestro dudó y Felipe aclaró: Te digo que va a llover. Jesús sonrió, acarició la calva del incombustible intendente y se dirigió al siguiente, Santiago de Zebedeo. Jesús colocó las largas manos sobre la cabellera del hijo del trueno, alzó la mirada hacia las nubes y volvió a sus cánticos. Una fuerte tronada se desplomó sobre la colina. No logré oír al Galileo y empezó a llover mansamente. Jesús permaneció con el rostro encarado a los cielos y el agua fue iluminándolo. Felipe movió la cabeza, negativamente. El maestro no parecía tener prisa. Se desplazó entonces hacia Juan Zebedeo y repitió la imposición. Esta vez sí oí: Cuando regrese, querido Juan, el mundo será anclado en la luz. Y el rabí se colocó frente a Simón Pedro. Cuando regrese, querido Pedro, tú me precederás. Pedro miró a su alrededor, buscando que alguien le explicara. Nadie lo hizo. Nadie supo de qué hablaba el maestro. Y Jesús llegó frente a Andrés. Situó las manos sobre la cabeza del primero de los seleccionados y exclamó: feliz. Cuando regrese, querido Andrés, no habrá palabras ni tampoco explicaciones. Y el maestro, con las ropas y el cabello chorreantes, salió del círculo y se dirigió a quien esto escribe. Fue instantáneo. Supe lo que iba a hacer. Me arrodillé e incliné la cabeza. Y el Galileo situó las manos muy cerca de mis blancos cabellos. Noté la energía que emanaba de aquel hombre y le oí decir con ímpetu: Cuando regrese, querido Malac, la noche se retirará y seré venerado como el divino. No sé explicar lo que sucedió. En esos instantes, al finalizar el misterioso cántico, todo se volvió azul. La lluvia, la colina, las nubes, las ropas, los rostros. Pudo durar 5 segundos. Todo era azul. Dejé de oír los truenos, dejé de oír el viento y el ruido de la lluvia, y experimenté una indescriptible sensación de paz y de ingravidez. Todo parecía flotar a mi alrededor, empezando por mí mismo y por mis propios pensamientos. Después lo supe. Todos vieron la luz azul y todos tuvieron la misma sensación de paz. Y recordé las palabras del Hijo del Hombre: Os he traído aquí para que sintáis de cerca la presencia de Abba. Instantes después, el azul desapareció. Dejó de llover. Los discípulos se miraron, desconcertados. Las ropas estaban secas. ¿Cómo era posible? Y todos se abrazaron. Nadie sabía qué había ocurrido, pero se sentían bien, empezando por este atónito explorador. Quizá fuera la hora nona, 3 de la tarde, pero ¿qué importaba el tiempo? Era la segunda vez que el maestro imponía sus manos sobre la cabeza de quien habla. La primera tuvo lugar en el Monte Hermón, en agosto del año 25. En aquella oportunidad, como se recordará, Eliseo me acompañaba. El Hijo del Hombre dejó que los discípulos se tranquilizaran. Las nubes se retiraron, digo yo que asombradas, y la luz se dejó caer, atentísima, sobre la colina. Y el maestro habló así: Padre, ellos son los primeros. Protégelos, guíalos. Dales tu bendición. El Hijo del Hombre dejó que los discípulos se tranquilizaran. Las nubes se retiraron y la luz se dejó caer,
atentísima sobre la colina. Todas las criaturas, flores, aves, rocas, insectos, hierba, asomaron las cabezas, sorprendidas. El lago incluso se cargó de reflejos, como si supiera lo ocurrido. No cabe duda. Todo estuvo minuciosamente diseñado. Los íntimos se sentaron de nuevo. Felipe era uno de los más confusos, y el maestro habló así. Ahora, amigos míos, ya no sois como los demás. Ahora sois embajadores de un reino invisible y alado. Debéis comportaros como tales. Sois como esos seres maravillosos que conocen la gloria del Padre y, sin embargo, renuncian a ella y acuden en auxilio de las criaturas del tiempo y del espacio. Quedé atónito. Jesús hablaba de los seres descendentes, uno de los temas de las conversaciones que no he revelado aún. Me buscó con la mirada e hizo un guiño de complicidad. Seres descendentes, seres que lo tienen todo, que viven en la perfección y que no obstante aceptan descender a la materia para socorrer, aliviar y dirigir a muchos. Operación Misericordia. Algún día tengo que relatar con detalle lo conversado con el Hijo del Hombre sobre el particular. Y hasta aquí nuestro video. Estate atento al canal, porque Carlos, el creador y voz principal del canal, hará una segunda parte tratando de interpretar lo que Jesús decía a sus discípulos sobre eso de, cuando regrese, qué rol tendrán cada uno. Por eso, es bueno que te suscribas si aún no lo has hecho, que le des un me gusta al video para que llegue a más personas, que comentes qué te ha parecido, pero muy sobre todo, que lo compartas en tus redes sociales. Muchas gracias.